Yo soy Raymond Gabriel Ramírez Merá y le estaré introduciendo sobre qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí estamos en la clase de Fundamentos de Historia Social Dominicana. La unidad que nos toca en la exposición es la historia como ciencia de la sociedad taína. Los integrantes del grupo 1 son Rothwell Manuel Castillo Ventura, Sara Estel Delgado Aguas Vivas, Wendy Jafrey Guerrero Rivera, Emily Juliana Martecueva, Berky Rosaura Nolas Cubiera, Raymond Gabriel Ramírez Merán y Gracie Deyanira Vicente. Los temas a tratar en esta exposición son: el número 1 es identificar de forma operativa la dinámica del concepto de ciencias sociales, su metodología y las fuentes de la historia, las fuentes históricas. En el segundo tema tenemos la descripción y la caracterización de las etapas del desarrollo histórico y las implicaciones del uso de fuentes razonadas, lógicas y pertinentes. En el tema 3 tenemos la conformación de la cultura taína, ni taínos, la técnica y actividades productivas, la organización social, la política de los taínos y la trascendencia en la actualidad. En el tema 4 tenemos factoría colombina, industrias azucareras y hatos ganaderos. En el tema 5, como podemos ver, las clases sociales y contradicciones de clases. Y por último, el tema 6, decadencia de la industria azucarera y sustitución por la producción ganadera, el contrabando en la parte norte-oeste de la isla de Santo Domingo, los buscaneros, los filibusteros y corsarios. Mi nombre es Belkis Nolasco, soy el número 32. Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y datos. La ciencia, además, está íntimamente relacionada con el área de las ciencias exactas, matemática, física, química, ciencias naturales y la tecnología. La palabra ciencia se deriva del latín scientia, que significa conocimiento o saber. Tipos de ciencia: ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas. Se entiende por metodología el conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un pueblo. En otras palabras, la metodología responde al cómo de un estudio de investigación. Hay 3 caminos principales en la mayoría de investigación: el inductivo, el deductivo, el hipotético deductivo. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Dentro de ella, y considerando el valor que también tienen los demás, las fuentes escritas son el apoyo primordial para edificar la historia. Están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. También estas se pueden clasificar en fuentes gráficos estadísticas, fuentes escritas o textuales, fuentes iconográficas, fuentes cartográficas, fuentes orales y fuentes materiales. Lo que pude aprender de este tema acerca de la ciencia es que gracias a la ciencia se ha podido descubrir acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia, ya sea sociales o naturales. Gracias. Buenas tardes, soy la estudiante Emily Juliana Marte Cuevas, número 27, y estaré hablando sobre las etapas históricas y su desarrollo. La prehistoria es la etapa que comienza con el origen de la humanidad hasta que surgió la escritura, con las primeras civilizaciones, es decir, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Durante este periodo aparecieron los primeros homínidos, que fueron evolucionando hasta que apareció el Homo sapiens. Nuestros antepasados empezaron a construir las primeras herramientas y a vivir en grupos. En la prehistoria se puede distinguir a su vez varias subetapas, como son las siguientes: edad de piedra,
paleolítico, mesolítico y neolítico. Edad de los metales, edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. La edad antigua comienza cuando aparece la escritura, que supone un gran acontecimiento en la historia, y termina en el momento en que cayó el Imperio Romano, es decir, en el siglo V después de Cristo. En este periodo se desarrollan las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto. Los métodos de escritura que solían utilizar estas civilizaciones eran los jeroglíficos. Yo soy Raymond Gabriel y continuaré con la Edad Moderna, que comprende desde el siglo XV hasta que se inicia la Revolución Francesa. En 1789, se produjo uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia, que fue el Renacimiento. Las ciudades crecieron y el sistema feudal se sustituyó por el sistema capitalista. Las corrientes del pensamiento que se imponen en el momento del ser humano, del humanismo en sí, fue el racionalismo. Otro acontecimiento esencial de esta época de fue la revolución industrial, que supone la creación de máquinas para cubrir la demanda del mercado en aquel momento. Yo les estaré hablando ahora sobre la edad contemporánea, que empieza desde el siglo XIX y llega hasta nuestros días, o sea, hasta la actualidad. Es una de las etapas históricas más importantes, ya que se han producido acontecimientos esenciales. Entre ellos está el nacimiento de nuevos sistemas de gobierno, como el sistema republicano, la consolidación del sistema capitalista, la disminución de poder de la Iglesia Católica, el aumento de la población mundial, la aparición de grandes inventos como la bombilla, los aviones o el Internet, y finalmente la globalización. Y no solo que la edad contemporánea es la más importante, cada una de esas etapas y edades fueron importantes, ya que fue desde el inicio, desde nuestra humanidad hasta la actualidad. Como ustedes pueden ver ahí, está en la edad antigua, habla sobre las primeras escrituras, que fue en jeroglíficos. En la prehistoria fue que se descubrió el fuego, se inventaron armas para caza, y entre otras cosas. En la edad contemporánea ya eso es hablando sobre tiempos de la actualidad, por ejemplo el siglo pasado y hasta este siglo. Gracias. Sobre la cultura taína, yo soy Raymond Gabriel Ramírez Merán, número 38. Como le dice aquí, los taínos se distinguieron por su excelente técnica para el tallado en piedra. Y un buen ejemplo de esto fueron los aros líticos. Esos fueron los primeros inicios de la rueda. Aquí dice que de acuerdo a la analogía etnográfica con Mesoamérica, se ha postulado que estaban asociados con ciertos rituales relacionados al juego de la pelota. Es decir, que ya para ese tiempo ellos comenzaron a practicar con la pelota, pero en forma de rituales. Pero lo cierto es que hasta el momento no conocemos el uso específico para que ellos utilizaban ese ritual o ese juego de la pelota. Algunos investigadores establecieron la dicha hipótesis de que son símbolos distintivos de clanes o jerarquías sociales. Posiblemente el jefe, el cacique, lo que poseía o lo intercambiaba por otros caciques, o mantenía un vínculo grupal con otros. Dice que la sociedad taína tuvo una organización social y política. Entonces, como dice ahí,
fue mediante jefaturas o cacicazgos. La formación del cacicazgo representa una etapa de transformación de una tribu social. Ya ellos no estaban divididos por, o sea, un solo jefe, sino distintos jefes. En varias tribus había un cacicazgo. Dice también que en la sociedad tribal se caracterizaba por la estratificación social o división de jerarquías. Por ejemplo, en una tribu había un cacicazgo, en otra tribu había otro, pero nunca eran iguales. Siempre hubo uno que tenía el control de todas esas tribus. Dice que fue una división por jerarquía. Asimismo, que en Puerto Rico se establecieron gobiernos cacicales principales y otros subordinados. A manera de confederaciones de carácter político-militar, esta división era encabezada por el jefe, o sea, el cacique, el cual ejercía su dominio en el territorio. Bueno, en el territorio vienen siendo las tribus o el dicho terreno donde ocupaban cada tribu su espacio, seguido por el boique o chamán, que se encargaba por los conceptos religiosos de rezarles a sus dioses, transmitir las creencias, los ritos y, como ellos lo llamaban, la magia. Les seguían importancia en los taínos, que eran los guerreros, y finalmente los naborías, que eran la gente común, o sea, los aldeanos. Yo soy Raymond, el número 38 de la lista. La cultura taína, los taínos. Los taínos son un pueblo indígena perteneciente al grupo de los aurucos y proveniente del norte de Sudamérica, de la desembocadura del río Orícono, el actual Venezuela, y de la Guayana. Fueron los primeros habitantes del Caribe, llegando sobre el año 800 antes de Cristo. El término taíno significa noble o bueno. Su religión era politeísta. Tenían varios dioses. Los primeros habitantes eran los indígenas. La organización social de la cultura taína: cacique, nitaínos, borinque y naboría. La agricultura. Los taínos cultivaron muchos alimentos, pero entre estos, de lo mayor importante eran los tabernáculos, los tubérculos, que provenían casi del total del consumo de productos agrícolas. La yuca era el alimento más importante de esta. Se obtenía un pan llamado casabe. Era el alimento principal de los taínos. También cultivaron una innumerable variedad de frutos, entre los cuales estaban los ajíes que utilizaban entre batatas, yuca, yautía, ñame, maíz, tabaco, la piña, la guayaba, el maíz, el higuero, la batata, mamey, entre diferentes variedades de frutas que los taínos cultivaban. Se decían que los caciques eran el máximo jefe. Los nitaínos pertenecían a la clase familiar. Como pueden ver ahí, el cacique, dicen que el cacique era el jefe de la tribu y una de sus funciones era proteger el cacicazgo en caso de guerras. Le sigue los taínos, que pertenecían a la clase noble de la familia de los caciques. Tenían como ascendencia a los naborías, eran guerreros y artesanos. Los boiques eran los sacerdotes que le transmitían las creencias y la religiosidad a los más jóvenes. Los naborías eran la clase más baja, como la aldea. Los taínos cultivaron muchos alimentos, pero entre estos, lo de mayor importancia eran los tubérculos, que proveían casi el total de consumo de productos agrícolas. La yuca era el alimento más importante de esta, que se obtenía ya el tal llamado pan de casabe, que era el alimento principal de los taínos. También entre esos están la yautía, la guanábana, la piña, el higüero
la batata, el mamey, yuca y el maíz. Buenas tardes, yo soy Gracie de Yanira Vicente, número de orden en la lista el 46, y voy a estar hablando sobre la factoría colombina, industria azucarera y atos ganaderos. La factoría colombina ha sido una forma de intercambiar bienes entre la corona española y sus colonias en el nuevo conjunto de naciones. Inició como un intercambio comercial cuyo nombre de Columbus o Colón. Colón ha sido el Genoves, o sea, el tripulante Genoves que intentando buscar la ruta más corta para llegar a la India, se topó con la tierra del después denominado Conjunto de Naciones Americano. La industria azucarera del siglo XVI, la cual inició con la traída de la caña de azúcar a la isla en el segundo viaje de Colón en el 1493, cuando la explotación minera mermó, los colonizadores necesitaban buscar otra actividad que fuera tan rentable como lo fue la minería. Entonces surge la idea de las plantaciones de caña y producción de azúcar, y está instalándose los primeros ingenios en el país. Entonces de ahí en adelante la industria azucarera recibió grandes procesos de modernización hasta convertirse en la espinal dorsal de nuestra economía durante más de 4 siglos. Los hatos ganaderos son fincas distintas a la crianza de ganado. Como antecedente a esta actividad económica en la isla, podríamos decir que la misma se encuentra en el siglo XVI, cuyo motivo que en aquella época fue la de cumplir con 2 propósitos. El primero fue con la intención de movilizar las carreras y trapiches de los ingenuos, y el segundo consistió en satisfacer la demanda de carne y leche para alimentar las comunidades establecidas en los alrededores de estos centros azucareros llamados villas. Gracias, mi número es el 46. Buenas tardes, mi nombre es Emily Juliana Marte Cueva de la sección R10, número 27, y estaré hablándoles sobre las clases sociales. Se llama clases sociales a los distintos peldaños que se pueden estratificar en la sociedad, atendiendo a diferentes o diversos principios de la clasificación, como pueden ser el poder adquisitivo o económico, la posición dentro de una burocracia o institución, o la función productiva en el marco de la sociedad. Clases sociales en la actualidad, dado la sociedad contemporánea del siglo XXI, es más compleja, aun que lo era anteriormente. Muchas posturas marxistas o webberianas son reconsideradas para intentar dar respuesta a teorías o a fenómenos actuales. Hay varios ejemplos de lo que son clases sociales. Está la clase alta, que son los grandes empresarios y dueños de cadenas de distribución o comercialización internacional, como los CEO, o transnacionales o grandes productores agrícolas. Está el ejemplo de clase social media, que son los pequeños comerciantes, dueños de tiendas o negocios familiares, profesionales y burócratas de cargos medios. Está el ejemplo de clase social baja, los obreros de construcción, los vendedores ambulantes y los campesinos empobrecidos que no poseen ninguna tierra propia. Gracias. Buenas, mi nombre es Sara Esther Delgado Vivas, número 12 de la lista. El día de hoy les estaré hablando un poco sobre la decadencia de la industria azucarera y sustitución de la ganadería. La industria azucarera colonial decayó a finales del siglo XVI. La ocurrencia de distintos factores llevaron a esto. La lucha de clase era intensa en torno a la industria, tomando formas de enfrentamientos sangrientos que se hizo la inseguridad se adueñara de los ingenios. Para inicios del siglo 1521 llegan los primeros bovinos a tierra firme, que tras un proceso de evaluación generó gran diversidad de razas adaptadas al nuevo medio. La Feria Ganadera de 1955 fue el despegue de los bovinos en la República Dominicana. Se dice que la principal actividad en la isla de Santo Domingo fue la industria azucarera. Esta decayó a causa de que la producción era más alta que los precios de venta. Otro factor que llevó a la industria azucarera a la quiebra
fue que para el siglo XVI los esclavos se vieron afectados de una epidemia de viruela que acabó con miles de ellos. Esto le da paso a la ganadería. Junto a esto se desarrolló una crianza abundante del ganado vacuno. En ciertas ocasiones se maltrataban y se mataban a los animales, no solo por la carne, sino también por el cuero. Luego del fracaso de los conquistadores en el siglo XVI, la ganadería y la tendencia de tierra fueron pilares de la economía de los conquistadores. La leche y la carne constituyeron la base alimenticia. El contrabando en la banda norte de la isla de Santo Domingo se dice que fue una de las épocas que fue el causante de los sucesos más importantes y memorables. Desde mediados del siglo XVI, los habitantes y los pobladores más cercanos de la ciudad de Santo Domingo comenzaron a practicar el contrabando con corsarios y comerciantes de países que mantenían una rivalidad religiosa, económica y militar con España. Entre ellos se encontraban los buscaneros. Se dedicaban a la caza de animales, vacas, cerdos, caballos, mulas, entre otros. Se agrupaban de 3, 4 o 6 personas. Para cazar utilizaban una jauría de hasta 20 perros y las escopetas. Filibusteros. Eran verdaderos piratas. El botín obtenido de las piraterías eran repartidos en partes iguales. Los buscaneros eran libres y solo aceptaban a un jefe para determinar sus tareas. La embarcación autorizada por los países para perseguir y saquear los barcos mediante un país enemigo. Y esta es mi exposición. Gracias por su atención. Mi número de lista es 12. Mi nombre es Sales del Delgado Aguas Díaz.